Como pueden observar, ahí están las lombrices, aproximadamente 500 lombrices de todo tamaño. Muy buenos días con todos. En este día vamos a iniciar nuestro mini proyecto de lombricompostaje. Lo vamos a realizar en esos baldes. Para nuestro proyecto vamos a utilizar los baldes de pintura. Son de 20 litros. Eso se los puede conseguir fácilmente. La única precaución que debemos tener con estos baldes es que tenemos que lavarlos muy bien, quitar todos los residuos de pintura. Los baldes que ustedes ven ahí yo ya los había utilizado antes para empezar con mi proyecto de lombrices. Lo único que necesitamos son dos baldes, uno para recoger los lixiviados, otro para mantener a las lombrices. Como primer paso tenemos que hacer perforaciones a un balde, ya que por ahí tienen que drenar los lixiviados. Les voy a mostrar porque yo a este balde yo ya lo hice. Les voy a indicar cómo fue que hice esas perforaciones. Lo más recomendable para hacer las perforaciones es hacerlo con algún objeto caliente. Tal vez alguien tiene en la casa un cautín eléctrico, con esto se lo podría hacer. En mi caso utilicé la hornilla de una cocina a gas para calentar la varilla que tengo aquí. Simplemente la calenté, luego fui haciendo las perforaciones en todo el balde. Entonces, una vez hechas las perforaciones en el balde, simplemente tenemos que colocar este balde sobre el otro balde y quedaría así. Aquí luego pondremos las lombrices. Por esas perforaciones drenarán todos los lixiviados hacia el balde que está en la parte inferior, y eso sería todo. En este momento vamos a recoger las lombrices y para preparar todo ya les mostraré. Listo, hemos recogido las lombrices, están en esa tarrina, aproximadamente están unas 500 lombrices de todo tamaño. Ahí tenemos la hojarasca, que es la que va en la parte inferior del balde. Simplemente hay que remojarla, tiene que estar bien húmeda. Recuerden que solo necesitamos una capa fina de hojarasca, hoja seca, lo que ustedes puedan conseguir. Se hizo una capa aproximadamente de unos 3 o 4 centímetros. No necesitamos hacer nada más. No necesitamos poner tierra o arena o algo parecido. Lo siguiente que haremos es simplemente colocar las lombrices. Espero se pueda enfocar bien. Lo hacemos de esta manera. Ponemos todas las lombrices. Como pueden observar, ahí están las lombrices, aproximadamente 500 lombrices de todo tamaño, desde pequeñas hasta adultas, y simplemente los regaríamos, los esparciríamos uniformemente a todo lo largo del balde. Como siguiente paso colocaríamos nuestro balde en el balde que ya teníamos listo. Y bien, hemos conseguido desechos de la cocina. Como pueden observar, hay frutas, un poco de legumbres. Por un par de semanas vamos a hacer pedazos más pequeños hasta que las lombrices se acoplen a su nuevo hogar. Con el pasar del tiempo ya pondremos los pedazos enteros sin necesidad de hacerlos pequeños. El objetivo de hacer pedazos más pequeños es para que se descomponga más rápidamente y las lombrices puedan comerlo con más facilidad. Recuerden que vamos a poner esta pequeña cantidad, no pasará de unos 3 centímetros, una capa de 3 centímetros. De la misma manera, simplemente procedemos a colocar en el balde todo lo que cortamos y lo esparcimos uniformemente a lo largo del balde. Así quedaría. Eso sería todo. Si ustedes desean pueden cortar un cartón de esta forma para colocarlo de esta manera. Con eso ayudaría a mantener la humedad y la oscuridad,
Ya solo nos restaría poner encima un plástico, una tela, una malla sombra, lo que tengamos. Ya les voy a indicar en qué manera. Listo, así quedaría. En mi caso le puse un costal y lo amarré. Como dato adicional, si ustedes van a tenerlo al aire libre, sería necesario que coloquen un plástico en lugar del costal para que cuando llueva no ingrese el agua. Estimo que aproximadamente en unos 3 o 4 meses logremos llenar todo el balde. Igual le mostraré todo el proceso, cómo vamos avanzando mes a mes. Sigan mirando los siguientes videos. Eso sería todo, muchas gracias.